Entonces vamos a comenzar con el primer seminario de una serie de seminarios que tenemos planificados para el resto del año. Esta serie de seminarios ocurre en el contexto del proyecto Polarix, que es un proyecto financiado por ANID a través del programa de investigación asociativa bajo el código ACT 192057. Y este proyecto trata principalmente con entender las causas y las consecuencias del transporte de microorganismos por una parte, pero también de contaminantes orgánicos desde la Patagonia, ¿verdad?, hacia la península antártica. Entonces tenemos una serie de líneas de investigación y una de las cuales tiene que ver con clima. En esta línea de investigación trabajan los doctores Nicolás Uneus y el doctor Denis Boskurt, que nos acompaña hoy día para iniciar esta serie de seminarios. Denis es climatólogo de profesión. Él obtuvo su doctorado en ciencias del sistema terrestre, especializándose en cambio climático regional, y su modelado en la Eurasia Institute of Earth Sciences en Estambul, en la Universidad Técnica de Estambul. También ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck para Meteorología en Hamburgo, en Alemania. Lleva trabajando en Chile desde 2014 y actualmente él es profesor adjunto del Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso en Chile. Denis hoy día nos va a hablar sobre cambio climático presente y futuro cercano en la península antártica. Denis, gracias por estar acá. Me parece que puedes tú compartir la presentación. ¿Tiene? Sí. Súper bien. La idea del seminario es que Denis nos va a contar un poco sobre su investigación y ustedes pueden ir dejando preguntas en el chat. Y luego al final podemos abrir una ronda de preguntas para que Denis nos pueda contar un poco más sobre su investigación. Perfecto. Super. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Hola a todos, todas. En primer lugar, gracias a los organizadores y Polarix por organizar esta actividad. Bueno, voy a hablar cambio climático reciente y futuro cercano en la península antártica. Y varias colegas de diferentes instituciones en Chile y otros países ya han contribuido a este esfuerzo. Bueno, antes de empezar los resultados de trabajo, yo quiero dar una breve información sobre la península y su clima, porque muchas cosas están asociadas con los resultados. Por esta razón, sería buena mirar muy breve sobre los procesos. Bueno, siempre estamos diciendo Antártica, clima antártico o cambio climático antártico, simulaciones de Antártico, pero el continente antártico es realmente enorme. En realidad, estamos haciendo en este trabajo, estamos haciendo esfuerzos solo para una pequeña parte del continente antártico, es decir, la península. Pero probablemente la más importante en términos de logística y clima. La península tiene una extensión de alrededor de 1.300 kilómetros y un ancho promedio de 60 kilómetros. Y los picos más altos de la península tienen una elevación superior a los 2.000 metros en las partes centrales. Y el extremo norte de la península, las montañas alcanzan los más o menos cerca de 800 metros. Y esta figura superior muestra la tendencia de la temperatura cercana de la superficie para el verano por últimos 70 años, obtenido por un producto grillado, y la figura inferior muestra el mismo, pero para la velocidad del viento cercano como 1.500 metros. Así que cuando miramos la tendencia de la temperatura, los colores rojos significan un calentamiento
Y ya veamos que el Antártico Occidental, especialmente la península, ha sido una de las regiones más rápido calentamiento de la Tierra. Usando por las observaciones, algunas partes de la península tienen un calentamiento más que 2.5 grados en últimos 60 años. Y se cree que los cambios recientes en los patrones de circulación a gran escala, por ejemplo, oscilación antártica, bueno, es un cinturón de vientos del oeste de baja presión circundante de Antártica que se mueve hacia el norte y el sur en su modo de variabilidad. Además de esta oscilación, el fortalecimiento asociado de los vientos del oeste son los principales impulsores de la tendencia al calentamiento a largo plazo. También hay que hablar un poco más sobre los procesos atmosféricos alrededor de la península, ¿ya? El clima de la península está influenciado por sistemas frontales y centros de depresión, así como fuertes vientos del oeste. En general, hay dos centros de baja presión que forman parte de la vaguada circumpolar que rodea al continente antártico. Uno de esta presión, uno centro de presión es centro de presión sobre el mar de Amundsen-Bellingshausen y otro centro de presión sobre el mar de Weddell. Bueno, el centro de presión sobre el mar de Amundsen y Bellingshausen puede dirigir las masas de aire templadas y húmedas de latitudes bajas, particularmente sobre el Pacífico, hacia la Antártica Occidental. En otro lado, el centro de presión sobre el mar de Weddell puede conducir aire frío y seco desde continente antártico hacia la parte oriental de la península. Y tenemos que considerar la topografía de la península también. La cordillera de la península, debido a esta la cordillera de la península, hay diferentes zonas de clima, porque esta cordillera constituye un obstáculo orográfico por los vientos del oeste. Así que la península tiene dos zonas climáticas diferentes. Un clima marino relativamente suave y húmedo en la costa oeste y un clima continental y más fresco en la costa este. La interacción compleja entre las sinópticas, por ejemplo, ríos atmosféricos, y locales, por ejemplo, eventos de Föhn, puede dar lugar a episodios de temperaturas extremas y eventos de derretimientos, especialmente en el lado de Sotavento de la península, donde hay una plataforma muy importante para la comunidad científica, es decir, plataforma de hielo laxante. ¿Y qué significan ríos atmosféricos y eventos de Föhn? Hay que hablar un poco más también por eso su progreso. Bueno, ríos atmosféricos son fenómenos atmosféricos en la escala sinóptica, ¿ya? Escala sinóptica significa unos cientos a 1000 kilómetros. Y ríos atmosféricos son las regiones largas estrechas en la atmósfera, como ríos en el cielo, que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos. Y cuando miramos eventos locales, por ejemplo, eventos de Föhn o vientos de Föhn, es un tipo de viento seco, cálido y cuesta abajo que se produce en el lado de una cadena montañosa a favor del viento. Es decir, cuando tenemos una cordillera de la montaña, en Barlavento, si tenemos masas de aire con alta cantidad de vapor de agua, observamos precipitación debido a la orografía en el lado de Barlavento.
pero en lado de sotavento tenemos vientos secos y con aire cálido y sin condiciones sin nubes. Por esta razón también hay calentamiento debido a la radiación desde el solar. Por esta razón, dos cosas diferentes controladas por factores locales cuando consideramos una cordillera. Bueno, después de una breve información, podemos empezar nuestro trabajo, la motivación. Como se señaló anteriormente, la península antártica ha estado con una tendencia de calentamiento notable cuando se considera un periodo a largo plazo. Por otro lado, desde finales de la década 1990, se ha observado un periodo de enfriamiento. Por esta razón, dadas estas importantes variabilidades climáticas, particularmente para la temperatura, la motivación es tener una mirada más profunda para el periodo de enfriamiento y también mirar brevemente sobre últimos 5 años. Al fin mostramos algunos resultados de proyecciones para investigar el impacto del cambio climático antropogénico por un periodo en el futuro cercano. Tenemos muchas diferentes fuentes de datos, ¿ya? Este trabajo incluye un análisis de la variabilidad climática reciente de la península. Para el periodo de reciente utilizamos, por ejemplo, observaciones meteorológicas, básicamente por la temperatura. También utilizamos productos de reanálisis. Reanálisis significa un producto grillado de global, basado de las observaciones, básicamente, pero obtenido por un algoritmo de la asimilación, ¿ya? Mucha parte de reanálisis es producido por observación, pero por algunas partes, por ejemplo, Atacama, desierto de Atacama o Antártica, donde no tenemos observación, producimos algunos algoritmos para hacer una asimilación de las observaciones más cercanas de este punto para producir un producto grillado por toda parte del mundo. Y también usamos los productos satélites para investigar, por ejemplo, hielo marino y sobre los impactos de esta variabilidad sobre la criosfera. Y además, utilizamos simulaciones climáticas. Simulaciones de modelos climáticos regionales, ¿ya? ¿Qué significa modelos climáticos regionales? Son modelos, una representación de los procesos de clima por algunas formulaciones, ecuaciones de matemática, pero los modelos regionales son corriendo por una región limitada. Por ejemplo, hicimos últimos 2 años adentro de un proyecto, hicimos las simulaciones de alta resolución en 15 kilómetros, focusando por la península, ¿ya? Esta es nuestra simulación que voy a mostrar algunos resultados de esta simulación de modelos climáticos. También incluimos otras simulaciones disponibles desde la comunidad del mundo en otros países. Así que la idea es compartir o contrastar diferentes modelos con diferentes configuraciones y la resolución. Para el futuro, también usamos las simulaciones, pero para el futuro incluimos los modelos globales, ¿ya? Los modelos globales son modelos también, pero que están funcionando para todo el mundo, pero tienen una resolución gruesa, por ejemplo, entre 100 kilómetros hasta 200 kilómetros. Además de modelos globales, también incluimos el mismo conjunto de las simulaciones del periodo de observación, pero para el futuro, ¿ya? Así que aquí el punto importante es incluir lo más posible simulación para hacer o para contrastar si hay un cambio de señal de cambio climático. Por ejemplo, un modelo muestra
un aumento de 2 grados, pero otro modelo muestra 1 grado con diferentes valores. Así que la idea de este trabajo para las proyecciones, básicamente, contrastar este valor de señal de cambio climático usando por modelos globales con resolución gruesas y modelos regionales con resolución más alta, como 15 kilómetros. Bueno, ahora con los resultados para el periodo, para todo periodo. Esta figura muestra la serie de tiempos para media anual de las anomalías estandarizadas por la temperatura cercana de superficie, o sea, en 2 metros de la observación, con diferentes estaciones en la península. Pero esta figura muestra el promedio de todas estas estaciones por un periodo 1978 hasta 2019. Bueno, tenemos diferentes periodos. Esta línea verde muestra un calentamiento, la línea azul muestra un periodo de enfriamiento que vamos a focusarnos un poco más. Y al fin, por últimos 5 años, veamos una línea roja, significan un periodo del calentamiento. También en este trabajo aplicamos una metodología estadística para mostrar si hay algunos puntos de cambios con estadísticamente significativos. Y la respuesta es sí, tenemos 2 puntos de cambio estadísticamente significativo. El primer punto ocurrió en 1996, al que siguió la tendencia al enfriamiento, ¿ya? Y el segundo punto tuvo lugar en 2015, tras lo cual se ha observado un calentamiento, ¿ya? Entonces podemos decir que muy probablemente ya terminamos el periodo del enfriamiento en 2015 y ya hemos empezado un periodo de calentamiento en la península, pero hay que también notar que este periodo aún un periodo muy corto en comparación con otros periodos. Así que hay que continuar con las observaciones de, por ejemplo, el año pasado, 2020, y este año para observar si esta tendencia tiene una tendencia de la continuación. Bueno, para este periodo, el periodo de enfriamiento, ahora voy a mostrar las simulaciones y los productos de reanálisis. Esta figura muestra tendencia de la temperatura en 2 metros de anual por los productos reanálisis y las simulaciones regionales por anual. Y bueno, veamos diferentes puntos. El primer punto, en periodo de enfriamiento hay un acuerdo muy robusto por cada producto, productos de reanálisis y las simulaciones, que muestra hay un calentamiento en lado de Barlavento, ¿ya? En términos de temperatura anual. Pero en términos del lado del Sotavento hay diferencias. Por ejemplo, los productos de reanálisis muestran un calentamiento sobre la plataforma de Lactan, pero las simulaciones regionales muestran un enfriamiento. Entonces tenemos contrastes, diferentes resultados. Por esta razón incluimos las observaciones para entender mejor cuál es más cercana de la observación. Bueno, esta figura muestra una observación de Barlavento, estación San Martín, este punto. Y esta figura muestra el mismo, pero una estación en la plataforma Lacta, este punto. En Barlavento, como mostramos, no tenemos una consideración notable porque cada producto tiene buen acuerdo con las observaciones que muestran un calentamiento notable. Pero en términos de Sotavento, sobre la plataforma de Lactam, veamos que, de hecho, las simulaciones climáticas regionales tienen una tendencia más cercana de las observaciones, es decir, un enfriamiento.
Además, mostramos por qué esta figura es solamente anual. Ahora vamos a mirar diferencias, si hay diferencias entre cada estación. Esta figura es el mismo de este análisis, pero para verano y para otoño. Bueno, para verano veamos un color de azul, casi cada parte de la península significa un enfriamiento, excepto alguna parte del Barlavento, pero podemos decir que hay un enfriamiento robusta casi toda parte de la península. Pero en otoño tenemos otro resultado. En otoño, en el lado del Barlavento, veamos por cada producto un calentamiento muy notable. Es posible decir que este calentamiento del Barlavento en promedio de anual muy probablemente está asociado por un calentamiento extremo en el lado del Barlavento en otoño. En términos del sotavento, los productos, las simulaciones tienen más cercanos de las observaciones con un enfriamiento. Así que hay que buscar una pregunta. ¿Cuáles son las razones o los mecanismos físicos para observar estos contrastes de la temperatura en diferentes estaciones y diferentes partes de la península? Esta figura muestra la tendencia de las patrones de las circulaciones, por ejemplo, presión al nivel del mar y viento cercano del 1500 metros por vientos horizontales y vientos meridionales. Y la primera columna para verano, que tenemos enfriamiento, y segunda columna para otoño, que tenemos calentamiento en Barlovento. Bueno, en verano, como mostré en empiezo de la presentación, hay una tendencia del fortalecimiento del centro de baja de presión sobre mar del Weddell. Ahora, como mostré, si tenemos un centro de presión en mar del Weddell, significa que más aire con más frío y más seco desde el continente hacia la península. De hecho, cuando miramos los vientos, veamos que vientos son desde sur hacia norte sobre la península. Significan más aires de masas con frío. Pero en términos de otoño, veamos un fortalecimiento en otra parte de la península, es decir, sobre el mar del Amundsen-Billingshausen. Ya también mostramos que este centro de presión en esta parte de la península puede dirigir las masas con más húmedo, más cálido desde el Pacífico hasta la península. De hecho, cuando miramos los vientos, veamos que los vientos en este periodo son desde el norte hacia el sur. Significan con una transportación de aire cálido, particularmente sobre el lado de Barlavento. Bueno, hay trabajos que focusan este periodo de enfriamiento porque ya sabemos que hay un calentamiento global muy robusto, pero ¿por qué tenemos enfriamiento en la península? Y este paper muestra y concluye que aparte de la tendencia general de calentamiento a largo plazo, los cambios de temperaturas decenales en esta región, en la península, no están asociados principalmente con los impulsores del cambio de temperatura global, sino que son causados por una variabilidad interna y extrema de la circulación atmosférica regional. Esta variabilidad interna, por ejemplo, este fortalecimiento del centro de baja presión en mar de Weddell o mar del Amundsen. De hecho, este trabajo también muestra que el aumento de las condiciones de circulaciones en el paso de Drake y en el mar de Weddell
resulta una advección del aire frío desde el continente hacia el península. Por otro trabajo, por últimos 5 años que mostramos una finalización del periodo de enfriamiento y un calentamiento que hemos empezado. Y este trabajo muestra que este periodo de por últimos 5 años muestran un valor mínimo casi récord en la extensión del hielo marino del mar de Weddell. Ya este también muestra, en este periodo, después de 2015, tenemos un periodo de calentamiento con los impactos notables sobre la criosfera. Y este trabajo muestra, hay diferentes factores que resultó un valor mínimo del hielo marino en mar de Weddell como factores locales, absorción anómala de radiación y factores sinópticos, es decir, vientos de oeste y oscilación antártica. Antes de pasar las proyecciones, también hay que considerar los eventos extremos, porque hasta ahora solamente estamos mirando promedio de un periodo, ¿ya? Pero si estamos haciendo un análisis de promedio, muy probablemente perdimos las señales de los eventos extremos. Así que hay que mostrar, hay que investigar también los eventos, cuáles son impactos de los eventos extremos, por ejemplo, ríos atmosféricos o temperaturas extremas en la península. Un río atmosférico en marzo de 2015 resultó un temperatura récord en la península antártica continental con un valor de 17,5 grados en una estación de Esperanza, en el lado del Sotavento. Y esta figura muestra, por ejemplo, el transporte de vapor de integrado y significa un río atmosférico, como un río, y con este colores rojos significan más alta cantidad de vapor de agua con viento. Esta es la transportación, ¿ya? Y cuando mostramos los productos satélites antes y después de este evento, esta figura muestra antes de evento, ¿ya? Un superficie totalmente blanco, pero después de este evento veamos que hay evidencia robusta del, por ejemplo, desintegración del hielo marino y deshielo sobre la plataforma del hielo. Así que un gran impacto. En otro trabajo mostramos que las teleconexiones atmosféricas tienen un gran papel de controlar este evento adentro de una actividad anómala, una actividad muy extrema de la convección en las regiones trópicas. Así que resulta una transportación de vapor integrado en el río atmosférico desde el Pacífico hasta la península. Y muy similar evento ocurrió el año pasado, en febrero de 2020, y ahora tenemos 9 récords. 9 récords de temperatura en la Antártica continental es 18,3 en la misma estación de Esperanza. Esta figura exactamente el mismo análisis de otro evento y veamos, son muy similares, ¿ya? Algún área con una transportación de vapor de agua muy extremo significan una ocurrencia de río atmosférico, y por esta razón cuando tenemos un río atmosférico y precipitación también en esta parte de la península, en Barlovento, muy probablemente que tenemos eventos de front, ¿ya? Vientos de seco en lado del Sotavento. Y ambos eventos confirman que este recorte de temperatura resultado por los vientos de front. Así que cuando estamos hablando por la variabilidad climática, hay que considerar eventos extremos. Hasta ahora no trabajamos en detalle la frecuencia de, por ejemplo, esos eventos, ¿ya?
Así que en la comunidad científica, a partir de climatología, ahora es más importante mostrar la variabilidad de esos eventos y cómo relacionan con las circulaciones a escala larga. Un breve resumen de esta parte, el periodo reciente, muy probablemente lo más importante es la península está muy influenciada por la variabilidad natural interna de la circulación atmosférica regional. También está expuesta a episodios de fenómenos meteorológicos extremos como ríos atmosféricos y eventos de Föhn, que son moldeados por los movimientos atmosféricos a gran escala. Y es posible decir que es el periodo de enfriamiento terminó en 2015 y ahora estamos en un periodo de calentamiento. Para modelamiento, los aspectos de modelamiento, es también posible decir que las simulaciones regionales muestran un buen trabajo para capturar las tendencias de observación. Ya. Ahora, en la segunda parte de la presentación, voy a mostrar las proyecciones. Esta figura muestra proyecciones de temperatura. Proyecciones significa diferencia, ¿ya? Elegimos un periodo, por ejemplo, 2020 a 2044. La diferencia de este periodo con respecto al periodo de referencia, ¿ya? Así que estas figuras muestran las diferencias. Y según un escenario de emisión más pesimista, RC85, significa no tenemos ningún control de la adaptación o mitigación, ¿ya? Así que es muy probablemente un escenario muy cercano de las condiciones actuales. Esta figura, esta parte muestra promedio de diferentes modelos, promedio de modelos globales. Y solamente muestra cambio obtenido por solamente un modelo global. Y muestra la regionalización de este modelo global. Significa, adentro de modelos climáticos, hicimos otras comunidades científicas que hicieron una regionalización, porque este modelo, por ejemplo, una resolución cercana de 200 kilómetros, pero esta regionalización tiene una resolución 50 kilómetros. Y esta es la última muestra, las simulaciones que hicimos en Chile. Una resolución más alta, 15 kilómetros, y la última columna muestra la diferencia entre las simulaciones regionales y las simulaciones globales. Bueno, en general, usando por la información modelos globales, podemos decir que hay un acuerdo de las simulaciones que la temperatura promedio anual aumentaría entre 0.5 y 1.5 en casi toda parte de la península. Y cuando miramos algunos valores estacionales, veamos que en otoño e invierno este aumento llegaría a los 2 grados. Y cuando comparamos las simulaciones regionales y globales, veamos que las proyecciones regionalizadas muestran menos calentamiento en la plataforma de Laxen-C y algunas partes de la península. Y esta diferencia también, cuando comparamos las simulaciones y regionales con promedio de los modelos globales, veamos que también hay diferencia del aumento de la temperatura en el lado del sotavento sobre la plataforma de Laxen. Esta figura muestra proyección de precipitación por modelos globales, promedio y un modelo global, su regionalización y otro modelo global y otra regionalización que hicimos en 15 kilómetros. Bueno, los colores azules muestran un aumento, ¿ya? Entonces podemos decir que
existe un amplio acuerdo entre las simulaciones, lo que indica un aumento en la precipitación medio anual, entre 5 a 10%. Cuando comparamos el conjunto de los modelos, las simulaciones regionales y el modelo global, bueno, en el lado del barlovento hay un señal robusta que aumenta de la precipitación. Pero cuando miramos en el lado de sotavento, el modelo regional, o simulaciones regionales, muestra una disminución de la precipitación, al contrario, sus condiciones de borde. Condiciones de borde como para recorrer un modelo regional necesitamos campos de temperatura, velocidad del viento, humedad, y todos variables están proporcionados por un modelo global a este modelo regional. Así que veamos diferencias notables de la precipitación en el lado de sotavento en las simulaciones regionales. Y en otras simulaciones regionales veamos algunas diferencias también en la parte interior de la península que tiene más altitud, como más que 2.000 metros. Veamos que hay una disminución de las simulaciones de alta resolución en comparación con un modelo global con una resolución gruesa. Esta figura muestra señal de cambio climático bivariado de los cambios de temperatura, ¿ya? Y la precipitación para barlovento y sotavento. Bueno, estos puntos grises, cada correspondiente a un modelo global de 19 modelos, ¿ya? Este punto oscuro de grises, promedio de todos los modelos, con puntos grises. Los marcadores colores significan nuestra comparación, como un modelo global y su regionalización. En barlovento, focusamos esta parte y veamos que cada grupo de la simulación global, simulación regional, son muy cercanos en términos del cambio de temperatura y aumento de la precipitación. Pero cuando miramos sotavento, como mostramos en esta figura, por ejemplo, para la precipitación, bueno, nuestra simulación está muy cerca del cambio del modelo global, pero es un promedio de un área de sotavento. Por esta razón, no observamos esta diferencia. Pero cuando miramos otro grupo de la simulación, ¿ya? Un modelo global, este punto, otra simulación regional, veamos que hay diferencias notables. Por ejemplo, el modelo global muestra un aumento cerca de 1.5, pero el modelo regional muestra menos aumento y, lo más importante, una disminución. Y esta simulación de regional, la única simulación que muestra una disminución en comparación con todas las simulaciones con diferentes resoluciones. Por última parte, mostramos las proyecciones de los eventos extremos, como días de derretimiento. Esta figura muestra los cambios del promedio anual de los días de derretimiento, ¿ya? Por el periodo futuro cercano con respecto al el periodo de la referencia. Bueno, en general podemos decir que en cada simulación se proyecta que la parte norte y noroeste de la península, ¿ya? Esta parte sí, tendrá los mayores incrementos, como cerca de 20 días por año y promedio en días de derretimiento. Y cuando miramos la plataforma de Larsen, veamos que son menos en cada simulación, entre 4 y 12 días. Y cuando comparamos modelo global y su regionalización, veamos que hay algunas diferencias. De hecho, esta figura muestra cambio de los días de derretimiento y días de lluvia
sobre plataforma de láser. Ahora, una diagrama de caja, por ejemplo, este punto muestra un máximo, un valor de máximo adentro de todos los modelos globales, adentro del 19 modelos. Este muestra un valor mínimo, ¿ya? Este muestra el promedio. Y cuando miramos la comparación de un modelo global y su regionalización, veamos que los modelos globales tienen más aumento del cambio de días de derretimiento anual. Y el mismo estamos observando, el mismo, pero para días de lluvia. Y veamos que un modelo global en comparación con su regionalización, por ejemplo, este punto y este punto, veamos que una diferencia notable. Y este válido también otro conjunto de modelo global y su regionalización. Entonces, es posible decir que en la plataforma del LACSEM hay algunas diferencias notables en términos de las proyecciones de días de derretimiento y lluvia. Una breve resumen. En términos de las proyecciones de temperatura, ya podemos decir que este periodo de la observación por últimos 5 años del calentamiento muy probablemente va a continuar por los próximos dos decanales, con valores entre 0.5 y 1.5 por anual y algunos valores de 2 grados por otoño e invierno. Para la precipitación, también hay un acuerdo de las simulaciones que muestra un aumento de la precipitación por modelos globales. Pero hay algunas diferencias en términos del modelo global y regionalización. Por ejemplo, un modelo regional muestra disminución, al contrario de sus condiciones de borde. Tal vez lo más importante conclusión de las proyecciones, se prevé que los días de derretimiento y lluvia aumentan en la península, lo que resulta preocupante particularmente para la plataforma de hielo, la CNC, pues habría una mayor posibilidad de colapso, ¿ya? Al respecto de los aspectos de la modelización, tenemos interesantes resultados, ¿ya? En general, las proyecciones regionales siguen la misma señal de cambio climático que se muestra en las condiciones de borde, es decir, un modelo global. Sin embargo, existen algunas diferencias de magnitud e incluso signos opuestos de cambios, particularmente sobre la plataforma de LACSEM-C. Así que podemos concluir que modelos climáticos regionales de alta resolución cuentan con una mayor cantidad de detalles a nivel geográfico y una configuración microfísica diferente, porque todos los modelos, como son un algoritmo, que tienen diferentes ecuaciones, calculaciones, pero no son únicos. Un modelo está usando un algoritmo con diferentes aproximaciones y otro modelo usa otra información, y los modelos regionales también tienen diferentes configuraciones, pero lo más importante, con una resolución más alta, que podemos detallar, por ejemplo, un terreno muy complejo, por ejemplo, la península. Ya bueno, yo termino y 2 diapositivas más para preguntas abiertas, para discutir. Y un punto muy importante, aún no sabemos y no hay un trabajo sobre el futuro del ríos atmosféricos o transportación del vapor de agua en esta parte de la península. Usando por los eventos anteriores, como 2015, el año pasado, ya veamos que hay una relación muy probablemente robusta entre un fuerte río atmosférico, muy probablemente resulta un evento de Föhn y más
una probabilidad alta de los eventos extremos de temperatura y temperaturas récord y obvio que eventos de derretimiento en el lado de sotavento. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las proyecciones de este evento? Bueno, aquí mostramos días de derretimiento, pero no sabemos, por ejemplo, cuántos días de este derretimiento asociado por los eventos de Firth, o cuántos días de este derretimiento asociado sin eventos de Firth. Es una pregunta muy importante para investigar y también para proyectar de la formación de la plataforma. Y otra pregunta importante también, hasta ahora estoy hablando solamente de un componente del sistema climático, es decir, atmosférico, y muy brevemente otro componente de la criosfera, pero hay muchos colegas que están trabajando también los impactos del aumento de la temperatura en el océano y los ecosistemas. Así que hay que implementar un modelo que incluye todas partes del sistema climático. Bueno, los modelos globales están incluyendo toda parte del sistema climático, atmósfera, océano y criosfera y biogeoquímico, pero tienen una resolución gruesa, una resolución baja por esta parte del Antártica. Así que hay que considerar esta consideración de un sistema climático completo con una resolución más alta para entender mejor los impactos no solamente en la atmósfera, en otras partes del sistema climático. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Denis, por el seminario súper interesante. Aprendí un montón, de hecho, yo desde la microbiología, tratando de entender un poco más como los procesos más globales y planetarios y cómo estos afectan en la península, súper interesante. He rescatado algunas preguntas desde la audiencia y te las voy a hacer ahora. Mira, hay una pregunta que dice, ¿por qué la Antártica se ha calentado más que otras regiones del planeta? O si es que pasa lo mismo en el Polo Norte, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Buena pregunta. ¿Por qué tenemos feedbacks? ¿Ya? Tenemos un calentamiento de la atmósfera y también tenemos una respuesta del otro componente del sistema climático, es decir, la criosfera. Cuando tenemos, por ejemplo, una superficie sin hielo, obvio que hay un aumento del intercambio de energía sobre una superficie libre del hielo hacia la atmósfera. Esto es una razón principal por Antártica y la misma consideración está válido por el hemisferio norte. Bueno, en el hemisferio norte tenemos más áreas de continental, así que hay más feedback, no solamente por la superficie de hielo, pero también las feedbacks entre la superficie terrestre y la atmósfera. Claro, es como se podría decir que es porque como que el mismo continente absorbe más calor y después lo devuelve al sistema y por eso se calienta más, algo así. Sí, este es una pregunta, un punto importante. Este feedback de la liberación de energía pueden resultar, por ejemplo, la formación de nubes adicionales. Si tenemos nubes, significa más absorción de la radiación cerca de la superficie, ¿ya? Claro. Porque este es un ejemplo del intercambio de los procesos entre la superficie y la atmósfera. Calentamiento, su respuesta en la criosfera y, más importante, la segunda respuesta de la atmósfera de este calentamiento, es decir, los feedbacks, como un aumento de las nubes o una superficie sin hielo significa más interacciones entre radiación solar y al océano. También está resultando un calentamiento del océano. Así que, por ejemplo, por Antártico, si tenemos un calentamiento de océano,
una contribución adicional del calentamiento, no solamente en parte de la atmósfera. Porque muchas plataformas en Antártica tienen más masas arriba de la superficie del océano. Y obvio que si tenemos un calentamiento del océano, está contribuyendo los eventos de deshielamiento abajo del océano. Claro, Por es casi como un círculo vicioso, ¿no? Es como que el componente atmosférico derrite, hay más precipitación, derrite, eso hay más feedback, el agua se calienta más y también derrite más, es como Perfecto. Claro. Por esta razón, en última diapositiva estaba tratando de decir que necesitamos investigar como un sistema completo, particularmente las regiones de polos. No solamente es suficiente para mostrar el calentamiento en la atmósfera, hay que mostrar, por ejemplo, cuál la atribución de este calentamiento por la atmósfera y el océano. Son muy importantes preguntas, pero son difíciles, porque como necesitamos más observación y más esfuerzos de modelamiento. Claro, súper. Mira, acá hay otra pregunta, y dice, en la presentación se mostró que de 1998 a 2014 había un periodo de enfriamiento. ¿A qué se debe que ocurran estas oscilaciones de calentamiento y enfriamiento? Y si es posible que en el futuro vuelvan a existir estos periodos de enfriamiento. Muy buena pregunta. En las proyecciones no mostré, pero tenemos algunas simulaciones que muestran enfriamiento en el futuro. Claro. ¿Ya? Por esta razón usamos promedio, pero no muestra esta presentación, pero tenemos algunos resultados muy interesantes. Por ejemplo, un modelo A muestra un enfriamiento por 5 años entre 2025 y 2030. Pero ojo que estamos hablando por la climatología, un promedio un periodo. Claro. Así que si estamos hablando de un periodo de enfriamiento, hay que analizar al menos 10 años. No es posible decir que si observamos un enfriamiento solamente por un año, variabilidad interanual. Por ejemplo, si tenemos un enfriamiento en el año, una proyección del año, por ejemplo, 2026, ¿ya? No significa que vamos a entrar otro periodo del enfriamiento. Esta variabilidad interna y variabilidad interanual. Por esta razón, estamos haciendo un promedio de un periodo. Buen punto. Súper. Mira, acá me quedan dos preguntitas. Acá hay otra pregunta que dice que si puede el clima de la Antártica afectar el clima en Chile, por ejemplo. Buen punto también. La verdad, tiene potencial, pero hay que implementar, por ejemplo, una simulación de sensibilidad. Perdimos todas las plataformas en la península y observamos cuáles son los cambios de la circulación que afectan Chile, ¿ya? Un punto en términos del componente atmosférico. Un impacto potencial. Podemos observar, por ejemplo, si tenemos un evento de derretimiento, casi todas las plataformas de la península muy probablemente tenemos una posibilidad alta de la observación del cambio de la circulación que afectan Chile. Pero depende de la cantidad del derretimiento. Por ejemplo, en el hemisferio norte hay muchos trabajos que muestran el perdido del hielo marino en el hemisferio norte tiene un buen impacto y robusto sobre la circulación en el hemisferio norte. Pero ojo que este es solamente hielo marino. Claro. Pero en Antártica estamos hablando, porque es un continental, y hasta ahora no tenemos un derretimiento como muy notable en el hemisferio norte. Aún no sabemos si algunos impactos. Y para mostrar este impacto hay que implementar modelos. Y otro impacto potencial es la circulación oceánica.
porque tenemos escorrentía debido al derretimiento, está flujando al océano y aún no sabemos, pero muy probablemente hay un impacto de este derretimiento, este cambio climático en la península y cambio del derretimiento, un aumento del escorrentía total desde el continente hacia el océano. Al fin tenemos cambios en la circulación del océano también. Claro, ahí hay otro impacto. Sí. Súper. Mira, y hay una última pregunta que dice, si es que es posible diferenciar el efecto del cambio climático de la variabilidad natural de la península. O sea, como que hay variabilidad natural, ¿a qué se la podemos atribuir? ¿A que eso es o que es por efecto antropogénico? Excelente pregunta. Aún no sabemos si hay una... se llama en la comunidad científica atribución del cambio climático para separar, por ejemplo, ahora bien, tenemos, por ejemplo, 1.5 grado aumento de la temperatura anual. La pregunta es, ¿cuántos por ciento de este aumento asociado por cambio climático antropogénico y otra variabilidad natural? La verdad, no sé la respuesta y no creo que alguien puede saber esta pregunta muy difícil porque primero necesitamos más observaciones para separar esta atribución del cambio climático antropogénico y variabilidad natural. Claro. Súper, súper. Bueno, Denis, muchas gracias. Esas eran las preguntas de la audiencia. Muchas gracias por este primer seminario y muchas gracias a las personas que atendieron el seminario por su tiempo y por las ganas de aprender un poco más sobre el clima en la península antártica. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por las participantes también. Buen fin de semana a todos, todas. Súper. Nos vemos. Nos vemos. A todos, todas. Súper. Nos vemos. Nos vemos.